Bueno, yo hoy les voy a hablar acerca de un acontecimiento geopolítico dentro de la historia de la conformación del Estado-Nación de lo que hoy conocemos como México. Este suceso me refiero a la independencia de Texas, que a su vez va a traer consecuencias como la cesión de territorio de México a Estados Unidos y diversas consecuencias políticas y geográficas. Bueno, la independencia de Texas es una guerra que tuvo lugar entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836. Las partes en conflicto fueron México y los colonos angloparlantes que ocupaban este territorio que era conocido como Texas. Los conflictos y los problemas comienzan después de la promulgación de la Constitución Centralista de 1835, la cual llega a suplir a la de 1824. Por lo tanto, la guerra comenzó en territorio tejano el 2 de octubre de 1835. Rápidamente esta se expandería y habría varias batallas, donde la más recordada es la batalla de San Jacinto, donde la cual logran ganar los colonos y toman como rehén al presidente Antonio López de Santa Anna, obligándolo a firmar un tratado conocido como el Tratado de Velasco, estando preso, el cual reconoce la independencia de este territorio. Poco tiempo después, 10 años, 1845, el territorio tejano se anexa directamente a los Estados Unidos, lo cual crea un conflicto entre Estados Unidos y México. Estados Unidos, argumentando la defensa y la protección de este territorio, manda a las tropas, mientras que México también, porque había una división entre el río de las Nueces y el río de Colorado. No sabían a ciencia cierta dónde terminaba la independencia y dónde se anexaba el nuevo territorio de los Estados Unidos. Texas entra a los Estados Unidos como el estado número 28, entonces ya era parte de Estados Unidos desde ese momento. Entonces hubo ahí un conflicto en la frontera, donde le da al presidente Polk la iniciativa de pedir al Congreso que se le declare guerra a México. Por lo tanto, en mayo de 1846 se declara la guerra a México, y viene acompañada de un tema político que tenía que ver con la compra de los territorios del norte. Dada esta guerra, sucede la cesión de territorio mexicano a la mitad del precio, y hasta que se firma el tratado donde se ceden estos territorios a Estados Unidos es cuando se desaloja la Ciudad de México. Este hecho es muy importante para la geopolítica, dado que conforma una nueva estructura en México de administración, porque bien se tenía una estructura militar y se tenía grandes potencias, entendiendo que estaba supeditado a México. Entonces hubo ciertas cosas políticas, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos absorbiera la deuda de Texas como para hacer lo suyo. Entonces este tipo de cosas dan dando indicios de cómo la geopolítica va construyendo decisiones estratégicas, porque se quedan con California, con Alta California, con varias ciudades del norte, donde las cuales vemos actualmente que son las más desarrolladas dentro del espacio geográfico de Estados Unidos, tanto en recursos naturales como en posición estratégica que se tenía con México. Ahora bien, dado este hecho, la independencia de Texas toma sumamente importancia, dado que es como el primer gran paso para la cesión de terrenos, porque de esta manera se dan cuenta los estados, no los estados del norte, que en ese momento no eran vistos como estados, actualmente son estados por el federalismo que se tiene, pero se buscaba un centralismo. Entonces, de hecho, esto también dio paso a lo que pasa en Chiapas, de que se quiere anexar, y diversos tipos de cuestiones más, pero enfocados al norte. Dado la cesión de terrenos de México a Estados Unidos, que fue aproximadamente del 53% del territorio, nos da ciertas lecciones históricas a través de las cuales nosotros podemos ver el poderío que tiene Estados Unidos para ampliar sus territorios y buscar una idea de colonización de todo el territorio. Esto a través de distintos mecanismos que tienen ellos, como son las guerras, y provocar conflictos dentro de los países, para que a través de estos conflictos ellos puedan tomar pauta dentro de
las decisiones que se toman internamente y afectar directamente en la soberanía de cada uno de los países.